Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, amigos que nos miran allá a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Es tiempo de compartir la palabra y aquí estoy presto para ello. Vamos a dar inicio al mensaje de este día, domingo 15 de noviembre del año 2020. Y vamos a hablar de un tema, un mensaje que Dios puso en mi corazón compartir, para que todos, absolutamente todos, entiendan por última vez, porque dice la Escritura que Dios no va a tomar por inocente a nadie. Dice la Escritura que será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta la última criatura, y entonces vendrá el fin. Y cuando habla del Evangelio no se está refiriendo al Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que eso son, como menciona en la Escritura, los Evangelios. No se está refiriendo única y exclusivamente a eso. Se está refiriendo a todo aquello que te está removiendo, que te lleva a convicción para que te arrepientas de lo que estás haciendo que no debes de hacer. Y para que te arrepientas por no hacer lo que debes hacer. Pablo lo mencionaba así. Pero él decía a la inversa. ¿Por qué? Porque Pablo todavía no tenía a Cristo cuando expresaba él esas palabras. Se refería cuando él todavía no lo tenía. No cuando ya lo tenía. Porque cuando ya lo tenía a Cristo en su corazón, ya había nacido de nuevo y ya era una persona nueva. Y vemos los grandes resultados del hombre nuevo. Pero antes de no tener a Cristo, decía que lo que él quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer, eso era lo que hacía. Y concluía diciendo, de modo que lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, eso mencionaba cuando él estaba en el mundo. Pero desgraciadamente en estos últimos tiempos que estamos viviendo, el cristiano se ha adaptado la palabra a él, que cree que está haciendo la voluntad de Dios. En muchas formas. Unos de una forma, otros de otra y otros de otra. Y déjame decirte que Dios quiere que entiendas la palabra. Se te advierte a través de la palabra. Por eso Jesús mismo les dice a los fariseos y a los saduceos, que eran la crema innata de la palabra de Dios, se creían ellos, y de hecho lo sabían, porque Jesús mismo dijo en un comentario, dice, todo lo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea que sabían, pero no lo hacían, y así hay muchos cristianos que saben y no lo hacen. Pero bueno, eso es lo que el Señor quiere advertirte. Y cada mensaje, si tú analizas todos los mensajes que Dios me ha ido dando, siempre son de ese estilo. Me decía un hermano allá en Colombia hace 2 días, hermano Lloret, por cierto, saludos hermano. Me decía este hermano de cómo se escasea la palabra de Dios. En todas aquellas regiones, pura emoción, puro apostolitis, pura falsa palabra. Y él me decía que
esta palabra él lo ha analizado y lleva años y sigue analizándola, sigue gozándose él y su familia y muchas almas. Y gloria a Dios, ese es el propósito, que en Colombia, en cualquier país donde los están escuchando, que pongan atención, porque son las advertencias de parte de Dios, porque Dios quiere corregirte. Dios quiere que camines por la senda antigua que Él marcó y no por todos aquellos falsos caminos que ha puesto el hombre por medio de la denominación, la religión, concilios y toda esa basura que el hombre ha formado. Cuando Dios mismo dijo que cuando hubo cambio de sacerdocio era necesario que hubiera también cambio de ley. Por eso Pablo dice que no estaba bajo la ley que había sido dada a Moisés, sino bajo la ley de Cristo, porque hubo cambio de sacerdocio y ahora estamos en el cambio de la ley. Y el sacerdocio es Cristo, el cambio. En el Antiguo Testamento era aquella tribu de Leví, empezando con Aarón. Pero ese sacerdocio fue puesto por Dios también. Entonces Dios siempre ha hablado al hombre y en estos últimos tiempos sigue hablando a través de sus siervos. Vamos a meditar en este mensaje. Este mensaje es un mensaje muy claro. Vamos a hablar acerca de la paternidad. En estos últimos tiempos se ha abundado muchísimo más el pecado, la liberalidad. Ya no hay ese amor que Dios quiere que habite en nosotros. Hay familias disfuncionales. Hay personas que se juntan a vivir y si no les conviene se separan, procrean hijos. Y ese es el estilo de vida que hay en estos tiempos. Pero déjame decirte que Dios no ha cambiado. Él puso sus reglas y nadie las viola. Dice, Jesús dijo que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse de la ley. Primero fue la ley de Dios, ahorita está la ley de Cristo. Y Él habla todo eso. Jesús resumió toda la ley y los profetas en tan solo 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en esto cumple, ha guardado toda la ley. El amor. ¿Cómo vas a unirte a una pareja, sea hombre o mujer, que se unan, si no hay ese amor? Es un amor, pero un amor carnal. Y esto es lo que se está viviendo todos estos tiempos. Y no tan solo en el mundo, en la iglesia, en lo que llaman iglesia de Jesucristo, menciona que es, porque hoy día todas las religiones son cristianas, todas se denominan cristianas, pero Jesús solamente tiene su iglesia y se nombra la iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de la paternidad. Cuando surgen hijos, cuando nacen hijos, en una familia, no digo matrimonio, sino en una pareja que viven juntos, nacen hijos. Y esos hijos
se les denomina bastardos. Cuando son registrados, máxime en nuestros países hispanos, ¿eres hijo legítimo o eres hijo natural? Y cuando habla de legítimo no se refiere a los genes, sino se refiere a que si es hijo legítimo de un matrimonio. Y si no es hijo legítimo de un matrimonio, lo registran como hijo natural o bastardo. Personas que viven un noviazgo, y en las iglesias, en las iglesias, en el mundo es natural, que viven algún noviazgo y tienen hijos. Al rato se da cuenta el novio que ya tiene embarazada a la mujer y la deja. Y ahí tiene ese hijo. No es hijo natural, no es hijo, legítimo. Es hijo bastardo. Y es bien duro. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, lo que Dios puso en mi corazón compartir, para que analices tu vida. Recordemos que la palabra de Dios es espiritual. Habla literalmente, pero también el enfoque es espiritual. Vamos a ver en definición qué quiere decir la palabra bastardo para poder entender el mensaje. De acuerdo al diccionario Pequeño Larousse, bastardo, dice, se aplica al hijo que es ilegítimo, tenido fuera del matrimonio. O sea, pueden estar viviendo la pareja juntos, pero si no están casados, no es un matrimonio y por lo tanto sus hijos son bastardos. Así lo dice el diccionario. Esa es una definición. Y luego dice que está sometido a un proceso de degeneración. Oigan, el hijo bastardo también es aquel que nace fuera del matrimonio y que ese hijo bastardo está sometido a un proceso de degeneración. O sea que ese hijo no va a crecer sano, ese hijo no va a crecer bien, normal, conviviendo con la sociedad, porque va a tener ese problema. Va a tener ese problema. Y por lo tanto, ese hijo siempre va a vivir una vida rebelde, causando problemas, no queriéndose someter a nadie, por las burlas que le hacen pasar. Y por lo regular esos hijos caen en la maldad. Por eso dice que son sometidos a un proceso de degeneración. Eso es un hijo bastardo. Ahora, en la botánica se refiere a las plantas también lo hay. Dice que en la botánica se aplica a la especie vegetal que tiene una calidad inferior a la de otras con las que tiene parecido, o que es una degeneración dentro de su misma clase. O sea que en las plantas también hay eso, los injertos que hacen, que también son bastardos, no son naturales. También lo habla aquí, porque dice que también hay esa degeneración. Otro punto que habla también, que dice que un hijo bastardo, dice
que no es de pura raza. O sea, no es de raza pura. Bastardo, persona de malas intenciones. A ustedes, quizás mucha persona usa esa palabra. Bastardo. Es una palabra que usan para decirle a alguna persona que está obrando mal. Ejemplos, dice, mi jefe es un bastardo. Para insultar a una persona le dicen bastardo. No es porque sea hijo ilegítimo, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a el insulto que le está dando, porque el bastardo tiene ese estilo de vida, hacer el mal. Y no lo digo yo, eso está comprobado. El hijo bastardo siempre va creciendo y va llenando su corazón de rencor por la forma como lo trata la sociedad. Y así va creciendo. Ahora, eso es la palabra, la definición de palabra bastardo, para poderlo entender. Ahora vamos a entrar a la palabra para entender por qué ese mensaje. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Hebreos capítulo 12. Vamos a dar lectura empezando en el versículo 1. Dice ahí el escritor a los hebreos en su carta, dirigiéndose a los cristianos, a ellos va dirigido. Por tanto, nosotros también, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está hablando que el cristiano, cuando recién se convierte a Cristo, ha empezado una carrera. Y dice que como ha empezado esa carrera, va a haber muchos espectadores, muchos alrededor mirando tu carrera, cómo vas corriendo. Y miren ustedes las competencias, olimpiadas y todo eso, como el que empieza esa carrera tiene muchos espectadores. Y si corre ilegalmente, esa persona no va a llegar a la meta, va a ser descalificada. Y viene a mi mente una vez, hace años, cuando hubo una competencia, no recuerdo en qué país hubo una competencia, y el ganador en la caminata era caminata, no era carrera. Iban el mexicano, iba recio. Y eso lo miré yo en la televisión porque lo reportaron. Iban todos los países, la gente que iban compitiendo. Y cuando llegan a un lugar, dice que atravesaron un lugar donde no había espectadores. No había espectadores. Y entonces el mexicano, y fue mexicano, para vergüenza de uno como mexicano, no siguió en la caminata. No iba a caminar, en la caminata, pues, caminando así, sino empezó a correr. Empezó a correr porque no lo miraban. Y ganó, llegó a la meta, ganó. Ya cuando salió de ese lugar donde ya había personas que lo miraban, él ya siguió la caminata.
Y cuando gana él, pues esperaba que le dieran el premio a él, el primero, segundo, tercer lugar. Y entonces anuncian que el mexicano iba a ser descalificado. Y llama al presidente, parece que fue Fox, indignado porque cómo era posible que al mexicano lo descalificaran cuando había ganado. Y entonces le enseñaron el video. No pensaba que hubiera cámaras que fueran grabando. Y le enseñaron el video al presidente para que viera por qué razón lo habían descalificado. Ese es un ejemplo que pongo para que hay muchos cristianos que creen que van en la carrera, que van caminando bien, pero no van cumpliendo con las reglas que están establecidas. Y por lo tanto, así como ese mexicano fue descalificado, así también tú que me estás mirando, también puedes ser descalificado. Y es por esa razón estos mensajes. Entonces aquí dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es un peso que llevas en ti. Cuando empiezas la carrera, aquellos atletas nada más llevan unos tenis ligeros, especial, que no pesan, y una ropa sencilla para competir. No llevan mochila, no llevan nada que ver, sino van así. Un vestuario especial para eso. Cuando nosotros corremos esta carrera, cuando damos inicio a esta carrera, también Dios nos ha dado un vestuario. Porque esta carrera que nosotros llevamos no es una carrera de ejercicio nada más, sino es una carrera que llevamos para atravesar este mundo lleno de maldad. Es una guerra que llevamos, es una guerra que estamos viviendo. Y por lo tanto, aquel que nos tomó en su ejército y que es nuestro capitán, es Cristo. Él nos ha dado esas armaduras desde el momento que empezamos a atravesar este mundo. Porque nuestra ciudadanía está del otro lado, no está en este mundo. Y necesitamos llevar bien puesta esa armadura y llevar bien en mente los mandatos del capitán, las órdenes que se nos han dado para poder vencer. Entonces aquí dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús sufrió. En la carne sufrió mucho, pero en el espíritu tenía gozo. Él mismo dijo cuando Pedro quiso defenderlo, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí? ¿Tú no crees que yo puedo clamar a mi Padre y enviarle 12 legiones de ángeles y acabar con estos? Jesús sabía lo que venía y estaba dispuesto a hacerlo con gozo. Nadie lo obligó. Lo hizo por amor. Y es lo mismo que nos enseña a nosotros. Si tú no tienes el amor en tu corazón, vas a vivir una vida mediocre, desgraciada. Y vienes a ser uno de esos hijos bastardos y lo vas a ver. Aquí lo vas a ver. Dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual, él con gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, oprobio quiere decir vergüenzas. Jesús
menospreció. ¿Qué es menospreciar? No darle importancia a la vergüenza. Y hoy en día muchos cristianos, no, me van a ver, les da vergüenza andar con la Biblia, les da vergüenza hablarle a su amigo, les da vergüenza hablar a cualquier persona de la palabra. Y dice el Señor que todo aquel que se avergüence de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar también en aquel día delante de nuestro Padre. Dice que menospreció lo oprobio, no le importó, no le hizo caso a la vergüenza, lo menospreció. Y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué se sentó allá? Porque se lo ganó, porque se lo mereció, no porque era el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús vino aquí sin poder y sin gloria, se despojó de su trono. Y dice en el verso 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nos está diciendo a ti y a mí que consideremos que aquel que sufrió esas contradicciones, refiriéndose a Jesús, que sufrió Él contra sí mismo, que nosotros nomás recordemos eso, para que, y cómo Dios lo libró, cómo salió adelante. Dice, analízalo, míralo, porque tú también vas a vencer. Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo, y porque yo he vencido, ustedes también vencerán. Y es lo que está diciendo aquí, que consideres todo eso, recuerdes esas promesas, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, para que no se te acabe ese ánimo. Yo llevo 28 años, yo conocí personas, muchos, en esta carrera, vamos en guerra, les digo. Si tú no llevas bien puesta la armadura, vas a caer en cualquier momento, te van a destruir. Yo he visto muchos caer, pastores, cristianos que con gozo llegaban y estaban dispuestos a dar la vida, así como Pedro le dijo al Señor, la vida doy por ti. Le dijo el Señor, la vida haz por mí, no va a cantar el gallo 2 veces en que tú ya me negaste 3. Y yo en el caminar he visto muchos caer muertos, así como en las guerras. Y te duele ver todo eso. Como cuántos hijos del diablo disfrazados se ponen el mismo uniforme para hacerte creer que son de tu bando y te destruyen. Y de esos hay muchos. Y Jesús lo dijo, que tuviéramos cuidado, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Pablo decía que tenía peligro en todos lados, con los de su casa, con los de su nación, peligro en alta mar, en los campos, peligro con los falsos hermanos. Y esto sigue siendo hasta la fecha, sigue siendo, porque la mayoría son falsos, la mayoría. Aquí el escritor a los hebreos estaba diciendo que analicemos el sacrificio de Jesús, todo lo que Jesús hizo para que nuestra fe no desmaye. Y luego dice en el 4, mira, porque aún no han resistido hasta la sangre. Fíjate lo que estaba diciendo, y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Porque aún no han resistido hasta la sangre. Resistido. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros tenemos 3 grandes enemigos. 3 grandes enemigos. Que es tu carne, es el mundo y es el diablo.
Y aquí dice, los tres enemigos los podemos vencer. Jesús dijo, se los mencioné hace un rato, yo he vencido al mundo y porque yo he vencido ustedes también vencerán. Al mundo lo podemos vencer. Pablo nos dice allá en Romanos capítulo 8 verso 10, relacionado a la carne. Por eso te dije el mundo, la carne y el diablo. Dice de la carne, dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Ya no vive en el pecado. Ahí vemos la carne, cómo puede destruirse las pasiones y deseos de la carne. Cuando Cristo está reinando en tu mente y en tu corazón. Así acabas con la carne. ¿Y al diablo cómo? También lo dijo Santiago. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Porque aún no han resistido hasta la sangre. Cuando tú resistes, mira las guerras, resisten, ganan, pero ¿cómo quedan? Heridos, lisiados. Está como en el box, un ejemplo, una pelea de box. Mira cómo queda el campeón. Gana, pero queda todo morado, queda dañado, también le sacan sangre. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros vamos a vencer, pero tenemos que resistir. Vamos a pasar sufrimientos. La Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Yo no sé si tú has pasado tribulaciones. Yo sí. Y las sigo pasando. Pero como la gente a veces te mira vestido, a veces te mira porque Dios te bendijo con un buen carro, porque Dios te ha bendecido, la gente piensa que estás bien, que no te falta nada, que todo está bien. Pero no. Dice un dicho que solamente el que carga su morral sabe lo que trae dentro. La gente mira solamente por apariencias, por lo que mira por fuera. Aquí el escritor a los hebreos dice, porque aún no han resistido hasta la sangre. Hay muchos cristianos, decía un hermano una vez, los cristianos de hoy en día son de chocolate. Hablan palabras dulces, son bien dulces, pero en el tiempo de calor no salen porque se derriten. Y en tiempo de frío no salen porque se congelan, tiesos. Y así hay mucho cristianismo que se vive. Dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. De nada sirve que te sepas toda la Biblia. De nada sirve que estás en el templo y no fallas a ningún culto. Pero si no estás obedeciendo el mandato de Dios, estás mal. Estás mal. Y es lo que Dios quiere advertirte. Verso 5. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo. Han ya olvidado, dice, la exhortación. ¿A quién le gusta que lo exhorten? A nadie. Pero déjame decirte, tienes que analizar de parte de quién viene la exhortación. Porque hay muchos hijos del diablo disfrazados de ángeles de luz como el diablo. Y nomás te están recriminando.
aunque tú vas haciendo un excelente trabajo, pero ellos te están discriminando. Están como allá el movimiento, allá PRI, PAN y PRD de aquellos partidos en México, que no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo lo critican, que está haciendo todo malo. Es el mejor presidente que ha tenido toda la historia de México, el número 1, y no hay ninguno como él. Ni Benito Juárez, ni Lázaro Cárdenas, ni aquellos fueron buenos, pero este hombre ha hecho lo mejor. Y mira cómo viven, criticándolo, queriéndolo destruir. Así aquel siervo de Dios que vive para agradar a su Señor, mal hombre. A mí no me interesa lo que pienses de mí. A mí me interesa qué es lo que Dios piensa de mí. Y yo creo que también a ti debes de hacer lo mismo. Porque estamos para agradar a Dios, no al hombre. Y cuando la persona es reprendida por su pecado y su maldad, cuando se les exhorta, dice, se les olvida. Lo exhortas aquí, saliendo ya se le olvidó. El pastor reprende a alguien aquí y ya se les olvida. Y es lo que está diciendo aquí. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea que si cometes pecado y el Señor te reprende, no desmayes. ¿Qué quiere decir? Que no te quedes tirado. No, pues ya te enojaste, ya te hiciste el ofendido, ya no voy a ir a la iglesia. No, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Y aquí dice por qué, mira. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí viene el punto del mensaje, mira. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, o sea que Dios no tiene favoritos, todos hemos sido disciplinados. Si se nos deja sin disciplina, dice, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Mira, y ahí empieza. Si tú de verdad eres un hijo de Dios, vas a soportar la disciplina, porque todos hemos sido disciplinados del Padre de los Espíritus, o sea de Dios, cuando te conviertes a Cristo, y también por nuestros propios padres, cuando nacemos en nuestro hogar y vamos creciendo. Un hijo bastardo no atiende a la disciplina porque no la tiene, porque nació así, se burlan de él, o nació nada más de una relación, ahí una calentura que tuvieron los novios, y esa persona vive con ese odio, ese rencor, no tiene disciplina. Es como un caballo que nace allá en el monte, bruto, que no se deja montar por nadie, no obedece a nadie. Así es el hijo bastardo. Y por eso dice aquí el escritor a los Hebreos, verso 8, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, y aquí pone el ejemplo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que si nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos,
obedecíamos, les teníamos respeto. Bueno, en aquellos tiempos, porque ahorita los hijos son más desobedientes, que hasta a los padres los tratan de tú como cualquier persona. A los padres no les obedecen, los reprenden, los regañan, le quieren gritar. Hasta a mí, se los digo en lo personal, porque como decía Pablo, me hago su enemigo por decirles la verdad. Creen que todo lo saben. Y esos, tarde que temprano, Dios se encarga de darles lo que merecen. Su pecado los va a alcanzar. Aquí dice que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Yo me acuerdo que me pegaban, pero también me acuerdo que lo merecía. Yo me acuerdo cómo mi madre era la que más nos pegaba. Recuerdo cuando tuvimos nuestros primeros niñas, y luego las queríamos disciplinar, se metía la mamá. Luego, deja a mi hijo, nomás se lo están tragando. Parece que yo así los tenía. ¿O no son así? Los abuelos aprendieron a ser padres ya que están abuelos y quieren arreglar lo que no pudieron arreglar en su tiempo. Y yo les decía a mi madre, sí, ya no se acuerda cómo nos pegaba. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por ello, porque si no hubiera sido así, hubiera tomado un camino a la perdición. La disciplina es necesaria, y disciplina no es agarrarte a golpes. Es un orden, un estilo de vida que debes de llevar. Decía anteriormente, en el ejército, cuando se dan de alta, la persona no sabe nada, no sabe ni usar el arma, no sabe cómo acomodarse el uniforme. Ahí empieza a aprender a caminar en esa disciplina. Y Dios quiere que nosotros vivamos en la disciplina que nos ha establecido. Y también que recibas la reprensión, el castigo. Porque si no, dice entonces, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Y si no los disciplina es porque son bastardos, no les interesan. Dice que a nuestros padres los obedecíamos y nos disciplinaban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando la gente está siendo disciplinada, no es causa de gozo, no te da alegría, pero es necesaria. Y luego, ¿qué dice? Después que viene la disciplina, cuando estamos siendo disciplinados nos da tristeza, nos da coraje, rencor, empezamos a sentir a lo mejor, y lo digo por mí, yo decía a lo mejor no soy su hijo, a lo mejor me encontraron por ahí, cuando yo era niño, que tenía mis 8 o 9 años, o sea, una mentalidad no madura. Entonces aquí dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que cuando nosotros hemos sido ejercitados en esa disciplina de Dios, nosotros dice que vamos a ¿qué? A dar fruto apacible, o sea, un buen fruto, codiciable, un fruto de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. O sea, todos aquellos que han sido disciplinados. Y la disciplina es necesaria para todos, tanto como humanamente hablando,
tanto como espiritualmente hablando. Y si no recibes esa disciplina, dice que entonces no eres hijo, eres bastardo. Ahora, vamos a ver unos pasajes donde podemos analizar lo bien que nos hace esa disciplina. Vamos a ver lo que nos dice Job, capítulo 5, verso 17. Job, capítulo 5, verso 17, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mira, bienaventurado es el hombre al que Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué es el consejo que nos está dando ahí Job? ¿Quién no sabe la historia de Job? ¿Quién no sabe esa historia? Mira cómo cuando Job pasó el momento de la disciplina, momento de prueba, mira cómo vinieron aquellos santurrones, aquellos disque amigos bien espirituales. Eran 3. Cómo llegaron a burlarse, llegaron a reprenderlo, a decirle: no, hombre, tú, porque vives en pecado, por eso estás así. Porque la gente mira según las apariencias. Dios mira lo que hay en tu corazón. Aquí vemos entonces el ejemplo de Job. Otro ejemplo vamos a ver en Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 11 y 12. Dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, y que obedece, y que obtiene la inteligencia. A quien quiere. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué nos dice el rey Salomón a través de estos proverbios? Que no menospreciemos el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Han predicado muchas gentes por años un evangelio muy suave, que no les reprenden el pecado. Y no se los reprenden precisamente porque se les va la gente. Y aquellos que son vividores del dinero de la gente, que diezmos, ofrendas, y nomás quieren número para que haya más dinero. Y eso es lo que abunda en estos tiempos. Ahí es donde nosotros podemos ver que ese tipo de gente no trae fruto apacible. No trae ese fruto apacible. Y dice que Dios nos va a los que ama, castiga, los disciplina. Y este evangelio que les han predicado no lleva esta disciplina, no lleva esta enseñanza. Y por eso han crecido así. ¿Qué dice la Escritura? Lo acabamos de leer. Que aquel que no es disciplinado no es hijo, es bastardo. Es bastardo. ¿Qué quiere decir bastardo? Que no es hijo legítimo. Que no, y no, decía yo, no porque no lleva los genes, no. Se estaba refiriendo a cumplir con el orden que Dios ha establecido. Las leyes, las normas que Dios ha establecido, cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos de hacer, las responsabilidades que tenemos. Y si no lo hacemos así, no somos hijos, somos bastardos. Y dice, y su pecado les alcanzará. Ahora, eso es lo que nos dice ahí Proverbios.
Y como dice que ninguno, absolutamente ninguno ha dejado sin castigo. Dice que muchos son avergonzados. Pasar vergüenza, ese es un castigo. Hay muchas formas de castigar. Nosotros nos resta solamente obedecer a lo que Dios nos manda. Y si estamos pasando tribulación, Él nos va a sacar de ahí. Porque Él dice que no va a dejar que seamos llevados más allá, tentados más allá de lo que podamos resistir. Y vemos grandes siervos de Dios cayeron así. Vemos el ejemplo con Abraham, el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se le había dicho la promesa de que iba a tener su descendencia grande. ¿Qué hizo Abraham? Se le dijo que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Perdón. Era en Canaán. Llegó a Canaán. Dice la escritura que llegó a Canaán. Allí habitó en Canaán. Llevó a su sobrino Lot. Habitó en Canaán. Llevaba a su familia que era Sara, porque no tenía hijos. Pero ¿qué pasó? En el momento de la prueba, tuvo temor. Había hambre y tuvo que descender a Egipto. Y con mentiras. ¿Agradó a Dios? ¿No fue Abraham también disciplinado por eso que hizo? ¿No el mismo faraón de ahí de Egipto, cuando descendió Abraham, no lo reprendió? ¿Creen que no fue vergonzoso para él llegar ahí con mentiras? Pero como dice la escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. También dice la escritura que Él convierte en bendición la maldición que nos sobreviene a los que aman a Dios. Abraham salió de Egipto, pero salió con grandes riquezas, porque amaba a Dios. Pero esa lección nunca se le olvidó. Y yo creo que todo verdadero siervo de Dios tenemos lecciones que Dios nos ha dado y que nunca se nos olvidan. Vemos otro ejemplo con David. El grande pecado de David. Tenía todo. Su corazón conforme al corazón de Dios. Pero también no estaba en el lugar que debería de estar de acuerdo al orden. Él estaba en guerra y él tenía que estar al frente de la guerra. Y vemos cómo lo que le pasó con aquella mujer de su general Urias, cómo el diablo llegó. Cuando tú no estás en el orden de Dios que Dios ha establecido, déjame decirte que tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. Ya podía hablarte más personajes que han caído. Y te digo, no para justificar eso, no, sino para que entiendas, para que no caigas. Dice que lo que está escrito es para testimonio a nosotros, para que escapemos. Dice, porque aquellos no escaparon, pero tú puedes aprender de ello y escapar de esa disciplina, de esa maldición, esa condenación. Vamos a ver qué nos dice ahí Proverbios mismo, capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 30. También ahí nos habla. Capítulo 20, verso 30 dice: Proverbios 20, 30. Los azotes
que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. O sea que es necesario. Es necesario. Los azotes que hieren son medicina para los malos. De manera que cuando estamos haciendo algo mal y eres azotado por el Señor, no es porque no te amen. Dice que Dios al que ama disciplina y que azota a todo aquel que toma por hijo. Eso viene siendo medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. De modo que Dios es el sabio. Nosotros solamente debemos de conformarnos a la palabra. Es necesario los azotes y la disciplina. Proverbios 29:1. Ahí mismo, Proverbios 29:1. Mira lo que nos habla. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esos son los hijos bastardos, los hijos rebeldes que endurecen la cerviz, se ponen, sacan el pecho acá y bien que ellos no obedecen, no se someten, ellos no tienen miedo a nada, no obedecen. Pero ¿qué dice? Que aquellos que cuando son reprendidos endurecen la cerviz, de repente serán quebrantados y no habrá para él medicina. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la medicina? Se muere. Esos hijos bastardos, si no permiten que Dios los adopte, se van a perder. Porque nosotros venimos a ser hijos adoptivos de Dios. Vamos a ver, hay otro punto donde nos habla en Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mira qué precioso. Dios nos ama, pero nos va a reprender, nos va a castigar si andamos fuera de su ley, de su mandato, de sus reglas. Así como el padre y la madre disciplinan a los hijos si no obedecen las reglas que hay en casa. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso te está diciendo el Señor a ti y me está diciendo a mí. Que si somos disciplinados, castigados, que nos arrepientamos y que nos gocemos, porque es la medicina que necesitamos. Por último, con esto terminamos. Mira qué tremendo. Deuteronomio capítulo 23. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Mira qué precioso. Capítulo 23 de Deuteronomio, verso 1 y verso 2, habla los que no van a entrar al reino de Dios. Los que no van a entrar a la congregación de los santos. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Ok, vamos a aclarar esto. Literalmente, en aquel tiempo, para poder entrar al lugar santo, cuando se hizo el tabernáculo, la persona que tenía magullados, dice que se habían lastimado los testículos o amputado su miembro viril, no podían entrar con la congregación. Y eso nosotros lo vemos porque en estos tiempos, ¿qué tiene que ver con nosotros en estos tiempos? Literalmente
Hay hombres que se han cortado los testículos porque son gays, porque son afeminados. Y discúlpenme, no es algo que yo traiga en contra de esa persona, sino es la palabra de Dios. Se los cortan. ¿Por qué? Porque quieren ser mujer. En aquel tiempo había muchos que se cortaban también o se magullaban los testículos. ¿Y saben por qué hacían eso? No se los cortaban, los magullaban. Porque en aquel tiempo a esos que hacían eso se les llamaba eunucos. Eran hombres que no tenían deseo de mujer, pero no eran afeminados, no andaban teniendo relación con hombres, sino eran hombres que nacían eunucos. Jesús mismo lo dijo, hay unos que nacen eunucos y hay otros que se hacen eunucos y hay otros que son hechos eunucos por los hombres. O sea que los violan y ya después les gusta y siguen esa vida, porque eso es obra del diablo. Entonces en aquel tiempo había muchos que hacían eso. Se magullaban los testículos para no tener la erección, para no poder tener deseos de una mujer, porque eran bien solicitados por aquellos grandes reyes que tenían sus harems, que tenían muchísimas mujeres. Y para que no corriera el riesgo de que le fuera a ganar con las mujeres, necesitaba ser un hombre porque necesitaba estar fuerte para el trabajo ahí, hacer. Imagínense, Salomón, por ejemplo, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, para mantener esa gente, para hacerles la comida, para hacer el trabajo que debería de hacer, necesitaba ser un hombre fuerte, ser fuertes. Por eso eran solicitados los eunucos, y había muchos que lo hacían así, se hacían eunucos ellos mismos, se magullaban los testículos para poder tener ese trabajo. Y en estos tiempos ya les expliqué la razón por qué. Por corruptos, por depravados. Entonces dice que esos no van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque también son bastardos. Porque no han recibido la corrección de Dios. Si eres afeminado, ¿cuántas veces no te han dicho que te vas a ir al infierno si no te arrepientes? ¿Cuántas veces no te han dicho, si eres lesbiana, que Dios puede cambiar tu vida? Que puedes llegar a ser una mujer normal, al hombre, un hombre normal. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero no quieren atender y por lo tanto son disciplinados. Y como no reciben la disciplina, son bastardos. Esos no van a entrar al reino de Dios. Y concluyo con esto. Miren el verso 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Oílo. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. O sea, que el hijo bastardo que naciera ya de una mujer, ese hijo bastardo no iba a entrar a la congregación de Dios. En aquel tiempo, dice, hasta la 10ª generación. Hasta la 10ª generación. O sea que de él, 10 generaciones de él para adelante, no iban a poder entrar. Hasta la 10ª, de la 10ª ya para adelante sí iban a poder entrar, pero todo eso era necesario para la purificación, para que se fuera degenerando todo eso hasta llegar a empezar una nueva vida. Entonces no iban a entrar, dice, no entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Quizás digas, no, yo no soy bastardo. Mi mamá, mi papá están casados y yo no soy bastardo. No se está refiriendo a eso. Ya mencioné anteriormente
Tú eres un bastardo desde el momento en que sabes la palabra de Dios, la has entendido y no has atendido. Has querido hacer de la palabra como tú crees que es, como tú piensas que es, buscando tu propia conveniencia. Y eso todas las religiones lo saben. Y esos que no se someten a la palabra de Dios son bastardos y no van a entrar al reino de Dios. Y analízalo. Analiza la ley de Dios, el mandato de Dios, y date cuenta en dónde le estás fallando y actúa. Arrepiéntete para que puedas entrar al reino de Dios. Quizás digas, bueno, hermano, pero pues la salvación es por fe. Sí, pero la fe es en Jesús y la fe es creerle a Jesús. No puedes creer en Jesús y no creerle a Jesús lo que Jesús manda. Dice que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse de la ley. Cuando tú amas a Dios, tú obedeces a Dios en todo y lo haces con amor. Y no te pesa. Te gozas. Y cuando te pesa y no te gozas y nada es porque eres bastardo. Cuando no vives conforme a la palabra de Dios, obedeciéndola, eres bastardo. Y por lo tanto no vas a entrar al reino de Dios. En aquel tiempo era literal, pero para nosotros es espiritual. Para ellos era espiritual. Pero aquí está hablando literalmente. Para nosotros es espiritual. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Los honras? Cuando les gritas, cuando te dicen un consejo y los ignoras, los piensas que son ignorantes, ¿los estás honrando? Analice cada uno su vida, cómo está. Este mensaje es para eso. Porque si analizando tu vida, y analízala, no con la vida de otro. No digas yo soy mejor que aquel, no, analízala con la escritura. Así como la temperatura se mide por el termómetro, no con la mano. Con el termómetro y te dice a qué nivel estás, así también. Analiza tu vida a través de la escritura, a la luz de la escritura, y te va a decir si eres o no eres hijo de Dios. Y si analizando la escritura te das cuenta que estás falto, atiende, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios y tu nombre verdaderamente quedará inscrito en el libro de la vida. Si no te aseguras esto ahorita, quizás después sea demasiado tarde. Este fue el mensaje de Dios. ¿Eres hijo legítimo o eres hijo bastardo? Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. No fue el propósito de ofenderte, sino enseñarte lo que Dios quiere que sepas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y no pertenezco a ningún movimiento religioso. Pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Y si en algo puedo servirte, con gusto. ¿Tienes alguna pregunta? Aquí estoy. ¿Quieres debatir conmigo un punto porque no estés de acuerdo? Hazlo. Y con gusto. Por bien de tu alma. Que Dios los bendiga. Mi teléfono es área 210-557-8277. Espero tu llamado y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.